Cuando Lewis Hamilton anunció que dejaría la seguridad casi palaciega de Mercedes para vestir el icónico rojo de Ferrari, el mundo de la Fórmula 1 se detuvo. Era como ver a un rey abandonar su trono para intentar reinar en otro imperio, un imperio legendario pero turbulento, donde tantas promesas ya naufragaron. La expectativa era de un nuevo capítulo épico en la carrera del heptacampeón mundial, un renacimiento digno de Hollywood, pero hasta ahora la historia ha sido muy diferente del guión que muchos imaginaron. Hamilton, conocido por transformar cualquier auto en un arma de victoria, aún no ha logrado siquiera un podio en carreras principales con la escudería, viviendo la sequía de trofeos más larga de su carrera, algo impensable para quien dominó la F1 durante años. Pero calma. Dale clic al botón de suscribirse para seguir cada día lo más caliente de la Fórmula 1. Su única alegría llegó en una carrera sprint en China, un pequeño destello de brillo que, en lugar de calmar, hizo aún más evidente el contraste entre lo que se esperaba de él y lo que realmente está ocurriendo. Los aficionados, acostumbrados a verlo coleccionar victorias, comienzan a preguntarse qué está pasando con el hombre que parecía invencible. Y es precisamente en este momento de dudas y presión que Hamilton decidió hacer algo inesperado: acudir a un viejo amigo y rival que conoce cada curva, cada sombra y cada fantasma que habita los pasillos de Maranello. Sebastian Vettel. Hamilton reveló en una entrevista reciente para la tradicional publicación francesa L'Équipe que está a punto de tomar el teléfono y llamar a Vettel, el tetracampeón mundial que defendió a Ferrari entre 2015 y 2020. Vettel conquistó 14 victorias con la escudería y fue durante mucho tiempo el único que estuvo cerca de amenazar el dominio absoluto de Hamilton y Mercedes en la era híbrida de la F1. Para Lewis, la idea de intercambiar ideas con alguien que vivió intensamente la presión de cargar con el cabalino rampante sobre los hombros puede ser exactamente lo que necesita para darle la vuelta a la situación. Curiosamente, Hamilton contó que no pidió ningún consejo a Vettel antes de mudarse a Ferrari y tampoco a Fernando Alonso, otro campeón mundial que pasó por Maranello y enfrentó durísimas batallas allí dentro. En ese momento él quería sumergirse en la experiencia con la mente limpia, sin prejuicios ni temores que pudieran contaminarlo. Sinceramente no hablé ni con uno ni con otro, confesó de forma casi desarmada. Seb siempre ha sido un gran apoyo, un amigo increíble a lo largo de los años. Tenía la intención de hablar con él en este receso. Creo que lo haré pronto. Esa confesión muestra un lado más humano de Hamilton, el hombre detrás del casco. No es solo un piloto que busca décimas de segundo, sino alguien que está intentando reencontrarse, entender dónde está fallando y, sobre todo, redescubrir la alegría de competir. A los 40 años sabe que no tiene tiempo que perder y que necesita transformar esta travesía turbulenta en algo grandioso, como hizo otro mito de Ferrari, Michael Schumacher. Vale recordar que al principio Schumacher también enfrentó desconfianza y críticas cuando llegó al equipo italiano, pero terminó conduciendo la escudería al periodo más glorioso de su historia. El propio Hamilton parece ver este paralelo. Aunque Ferrari se ha sorprendido negativamente con su lenta adaptación, él no parece estar abatido. Al contrario, ve este momento como parte natural de un proceso mayor. Y quizás sea justamente por eso que la idea de hablar con Vettel tiene tanto sentido ahora. Vettel conoce los bastidores, los desafíos políticos, la presión insana de la afición, el peso histórico y emocional de vestir el mono rojo. También sabe lo fácil que es perderse intentando agradar demasiado o tratando de copiar el estilo de otros, y eso es algo que curiosamente ambos parecen tener en común. Durante su paso por Ferrari, Vettel enfrentó un dilema parecido. En los años 2019 y 2020, tuvo a Charles Leclerc como compañero de equipo, un joven talentoso que rápidamente ganó espacio y confianza dentro del equipo. Vettel, en lugar de insistir en su propio estilo, comenzó a intentar imitar las configuraciones de Leclerc y terminó perdiéndose en el proceso. Dejó de pilotar para sí mismo y empezó a pilotar como alguien que no era, y eso lo hizo perder rendimiento y confianza. Según rumores de la época, ese fue uno de los grandes motivos detrás de su caída de desempeño y de su salida del equipo en 2020. Ahora, las señales indican que Hamilton está enfrentando un obstáculo semejante. Sus ingenieros notaron que tiene dificultad para encontrar una configuración que funcione con su estilo de conducción, y en algunas carreras parece luchar más contra el auto que contra los rivales. En radios filtrados durante la temporada actual, quedó evidente su frustración con el feedback que recibe de su ingeniero de carrera, un tipo de tensión que remite directamente a los problemas que enfrentaba Vettel en el punto más crítico de su crisis con el equipo. Esta similitud plantea una pregunta intrigante. ¿Existe acaso un patrón dentro de Ferrari que sofoque a ciertos tipos de pilotos, especialmente los que vienen de otros equipos ganadores? Vettel y Alonso, dos de los mayores talentos de su generación, salieron de ahí con el sabor amargo del casi,
Y ahora Hamilton parece coquetear con el mismo destino, a menos que logre romper ese ciclo. Y quizás sea justamente ahí donde Vettel pueda ayudarlo, no con consejos técnicos sobre presión de neumáticos o ajustes de suspensión, sino con consejos más profundos sobre cómo sobrevivir emocional y mentalmente a la compleja máquina que es Ferrari. Vettel, después de todo, conoce como pocos la dinámica interna de Maranello. Vivió el brillo, la pasión y también el desgaste que impone Ferrari. Sabe cómo las expectativas pueden convertirse en una carga y cómo los bastidores políticos a veces pesan más que el desempeño en pista. Hablar con alguien que conoce esas trampas puede ser la clave para que Hamilton recupere la ligereza que siempre ha sido parte de su forma de correr. Porque al final de cuentas, la Fórmula 1 no es solo sobre ser rápido, es sobre ser resiliente, saber cuándo escuchar y cuándo ignorar, cuándo adaptarse y cuándo resistir. Es fascinante imaginar a los dos campeones sentados, quizás en algún rincón tranquilo de Europa, hablando abiertamente sobre lo que salió bien y lo que salió mal. Hamilton con su energía eléctrica y sed de victoria, escuchando a Vettel, más sereno y reflexivo, compartir los fantasmas y las lecciones que aprendió en su propia travesía por Ferrari. Puede parecer solo una charla entre dos viejos rivales, pero puede ser en realidad un momento decisivo para el futuro de la escudería y para el propio legado de Hamilton. La verdad es que el tiempo corre. En cada carrera sin podio, la presión aumenta. La afición de Ferrari es apasionada, pero también impaciente. Y el equipo sabe que no puede mantener por mucho tiempo a uno de los nombres más grandes de la historia de la F1 sin resultados a la altura. Hamilton necesita transformar frustración en combustible y duda en motivación. Y quizá escuchar a alguien que ya estuvo exactamente donde él está ahora sea el primer paso para lograrlo. Si logra aprender de los errores de Vettel y evitar caer en las mismas trampas, Hamilton todavía puede escribir una de las mayores historias de redención que la Fórmula 1 haya visto. La del campeón, que tras ser dado por acabado, renació en el lugar más desafiante de todos. Y quién sabe, cuando ese giro finalmente ocurra, podremos decir que todo comenzó con una simple llamada telefónica.